Alfonso Mendoza guiaba su caballo por el sendero serpenteante que bordeaba los acantilados de piedra arenisca, cuando un destello metálico captó su atención en el valle inferior. Entrecerrando los ojos, bajo el ala de su sombrero, distinguió la silueta de un carro volcado junto a un grupo de rocas. El viento del desierto llevaba consigo el aroma de la salvia y el silencio sepulcral que sólo conocían estas tierras olvidadas. Alfonso había recorrido estos caminos durante 15 años. Desde que llegara huyendo de los recuerdos de su esposa Helena, se fue al otro mundo. La soledad se había convertido en su compañera más fiel y su cabaña de piedra en el único refugio que necesitaba. Pero algo en la escena de abajo despertó sus instintos protectores. Espoleó suavemente a su yegua nevada y descendió por la ladera rocosa, esquivando los cactus gigantes que se alzaban como centinelas silenciosos. Al acercarse, pudo ver que el carro había perdido una rueda y se había volcado sobre un costado. Los restos de provisiones se esparcían por el suelo. Sacos de harina desgarrados, latas aboleadas y trozos de madera astillada. Pero lo que hizo que se le acelerara el pulso fue la figura inmóvil que yacía a la sombra de una formación rocosa. Alfonso desmontó con cuidado y se aproximó lentamente. Era una mujer joven, vestida con un traje de viaje polvoriento de color azul marino, ahora desgarrado en varios lugares. Su cabello castaño oscuro se esparcía como seda sobre la tierra roja, y tenía una pequeña herida en la sien izquierda, de la cual había brotado un hilo de fluido vital que ya se había secado. «Señorita», murmuró, arrodillándose a su lado, «¿puede oírme?». La mujer no respondió. Su respiración era superficial pero constante. Alfonso notó que sus labios estaban agrietados por la deshidratación y su piel tenía esa palidez cerosa que indicaba que había estado expuesta al sol del desierto durante horas. Con cuidado, Alfonso la incorporó y la llevó hasta la sombra más fresca que ofrecía su caballo. Sacó su cantimplora y humedeció un pañuelo, pasándolo suavemente por los labios de la mujer. Ella murmuró algo ininteligible y abrió los ojos por un momento. Eran de un gris plateado como el agua de lluvia sobre metal, pero inmediatamente volvieron a cerrarse. Alfonso examinó el carro volcado, buscando pistas sobre la identidad de la mujer. No encontró equipaje personal, documentos o cartas. Solo quedaban los restos de provisiones básicas y una pequeña bolsa de tela con algunas monedas. Era como si hubiera aparecido de la nada en medio del desierto. El atardecer comenzó a teñir el cielo de colores dorados y púrpura. Alfonso sabía que no podía dejarla allí durante la noche, cuando las temperaturas del desierto caían drásticamente y los coyotes salían a cazar. Tomó su decisión. Con cuidado, envolvió a la mujer en su manta de viaje y la subió a su caballo. El trayecto hasta su cabaña tomaría 2 horas, y durante todo el camino, Alfonso no pudo quitarse de la mente esos ojos grises que había visto por un instante. Había algo en ellos, una profundidad que hablaba de secretos enterrados y dolor oculto. Su cabaña de piedra se alzaba contra la ladera de una montaña baja, construida con las propias rocas del desierto. Alfonso la había levantado con sus propias manos durante los primeros años de su autoexilio y se había convertido en un refugio perfecto, fresca en verano, cálida en invierno y lo suficientemente alejada del mundo como para que nadie lo molestara. Encendió las lámparas de aceite y preparó el pequeño cuarto de huéspedes que no había usado en años. Colocó a la mujer sobre la cama con cuidado y se retiró para prepararle un caldo ligero. Mientras cortaba verduras, se preguntó qué había llevado a una mujer sola a viajar por esas tierras inhóspitas. Durante la noche, Alfonso veló su sueño desde una silla junto a la puerta. La mujer deliraba ocasionalmente, murmurando palabras en un idioma que no reconocía y a veces gritaba nombres que se perdían en el viento nocturno. En sus sueños parecía estar escapando de algo, porque movía las manos como si apartara llamas invisibles. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la pequeña ventana, la mujer abrió los ojos.
Esta vez permanecieron abiertos, y Alfonso pudo ver que tenían la claridad de alguien que había regresado completamente a la conciencia. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En mi cabaña, respondió Alfonso, acercándose lentamente. La encontré en el desierto, junto a un carro volcado. ¿Recuerda qué pasó? La mujer se incorporó con dificultad, llevándose una mano a la sien herida. Sus ojos grises recorrieron la habitación con cautela, como si evaluara una posible amenaza. Yo no recuerdo nada, murmuró finalmente. Solo imágenes confusas. Había caballos corriendo, gritos, y después, nada. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Alfonso gentilmente. La mujer cerró los ojos y frunció el ceño, como si luchara por extraer algo de las profundidades de su mente. María, dijo finalmente. Creo que me llamo María, pero todo lo demás es como si estuviera cubierto por una niebla espesa. Alfonso asintió comprensivamente. Había visto casos similares durante sus años como vaquero, hombres que habían sufrido golpes en la cabeza y perdían pedazos de su pasado. El golpe en la cabeza puede causar eso, le explicó. A veces la memoria regresa poco a poco, no debe forzarla. María lo miró con atención por primera vez. Alfonso era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los ojos color miel que reflejaban una bondad innata. Sus manos, que ahora sostenían una taza de caldo caliente, eran fuertes, pero gentiles. ¿Por qué me ayuda?, preguntó ella. No me conoce. Alfonso se quedó en silencio por un momento, recordando las palabras que Elena solía decirle. En el desierto solo tenemos lo que compartimos unos con otros. Porque es lo correcto, respondió simplemente. Ahora debe beber esto y recuperar fuerzas. María aceptó el caldo y bebió lentamente, sintiendo como el líquido caliente le devolvía vida a su cuerpo. Pero mientras tanto, una pregunta la atormentaba: ¿quién era realmente y qué había pasado en el desierto que había borrado su pasado como si nunca hubiera existido? Fuera, el viento del desierto silbaba entre las rocas, llevando consigo ecos de un mundo que ella no podía recordar, pero que de alguna manera seguía llamándola desde la distancia. Durante los siguientes días, María se recuperó lentamente en la cabaña de Alfonso. Él le había dado ropa limpia que había pertenecido a su esposa Elena, y aunque le quedaba un poco grande, se sentía agradecida por la gentileza del extraño que la había salvado. Alfonso mantenía una distancia respetuosa, pero atenta. Cada mañana le traía desayuno y preguntaba cómo se sentía, y cada noche se aseguraba de que tuviera todo lo necesario antes de retirarse a su propia habitación. María notaba que había un dolor profundo en sus ojos, como si hubiera conocido una pérdida que nunca había logrado superar. ¿Vivía solo aquí?, le preguntó una tarde mientras él reparaba la silla rota de la cocina. Sí, respondió Alfonso, sin levantar la vista. Desde hace 15 años. ¿Y antes? Alfonso dejó de trabajar y la miró. María había estado peinando su cabello junto a la ventana, y la luz del atardecer la envolvía en un resplandor dorado que le recordaba dolorosamente a Elena. Antes tenía una familia, dijo finalmente. Pero eso fue hace mucho tiempo. María no presionó. Había aprendido que el dolor era algo que cada persona llevaba a su manera, y que forzar confidencias solo causaba más sufrimiento. Esa noche, María tuvo el primer sueño vívido desde su llegada. Se encontraba en una habitación oscura, con paredes de barro y vigas de madera. Había figuras moviéndose a su alrededor, hablando en susurros urgentes. Una de las figuras se acercó. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas y los ojos llenos de sabiduría ancestral. Pequeña flor del desierto, le decía la mujer en el sueño, el fuego viene del este, debes correr hacia las montañas. María despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. Las palabras del sueño resonaban en su mente con una claridad que contrastaba con la niebla que cubría el resto de sus recuerdos. Pequeña flor del desierto, murmuró para sí misma. Era un nombre que le sonaba familiar, pero no sabía por qué. Al día siguiente, Alfonso la llevó al pueblo más cercano,
Piedra Blanca, para comprar provisiones y ver si alguien había reportado la desaparición de una mujer. El pueblo era pequeño, con una calle principal polvoriento, bordeada por edificios de adobe y madera. La cantina, el almacén general, la oficina del sheriff y la iglesia formaban el corazón de la comunidad. En la oficina del telégrafo, el operador les informó que efectivamente había llegado un mensaje urgente desde el sur, solicitando información sobre una mujer desaparecida. ¿Qué decía exactamente?, preguntó Alfonso. Que una comunidad indígena busca a una mujer perdida desde hace una semana. Ofrecen recompensa por información, respondió el operador, un hombre delgado con lentes gruesos. Dicen que es muy importante para ellos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría ser ella la mujer que buscaban, pero si era así, ¿por qué no recordaba nada de ninguna comunidad indígena? ¿Decía algo más sobre su aspecto?, preguntó María. Solo que tiene los ojos grises y una marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo. María se llevó instintivamente la mano al hombro izquierdo. Recordaba vagamente haber visto esa marca en el espejo de la cabaña, pero no le había dado importancia. ¿Podría ver esa marca?, preguntó Alfonso suavemente. Con cuidado, María se apartó el cuello del vestido lo suficiente para mostrar una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna creciente. Era perfectamente definida, como si hubiera sido dibujada con tinta plateada. «Es usted», dijo el operador con certeza. «Debo enviar un telegrama inmediatamente». «Espere», intervino Alfonso. «Ella no recuerda nada. Necesita tiempo para recuperarse antes de tomar cualquier decisión». María agradeció la protección de Alfonso, pero una parte de ella se sentía curiosa. ¿Quiénes eran esas personas que la buscaban? ¿Por qué era tan importante para ellos? Esa tarde, mientras regresaban a la cabaña, María notó que alguien los observaba desde una colina lejana. Era una figura a caballo, inmóvil como una estatua, con lo que parecían ser rayas pintadas en el rostro. Cuando trató de señalárselo a Alfonso, la figura había desaparecido. «¿Viste eso?», preguntó. «¿Qué?». Alfonso siguió su mirada hacia la colina vacía. Había alguien observándonos, un jinete con pintura en la cara. Alfonso frunció el ceño. Conocía las señales del desierto y sabía que los exploradores indígenas a menudo vigilaban a los viajeros desde la distancia. Probablemente era solo el viento moviendo los arbustos, dijo, pero mantuvo la mano cerca de su cinturón, donde llevaba su objeto de metal. Esa noche, María no pudo dormir. Los fragmentos de recuerdos la atormentaban como pedazos de vidrio roto. Veía imágenes de fuego, caballos corriendo y rostros que no podía identificar claramente. Pero lo que más la perturbaba era la sensación de que había dejado algo importante inconcluso, algo que la llamaba desde su pasado perdido. Se levantó silenciosamente y salió a la pequeña terraza de la cabaña. El cielo nocturno del desierto se extendía sobre ella como un manto de terciopelo salpicado de diamantes. En la distancia creyó ver el resplandor de una hoguera en las montañas del sur. «¿No puede dormir?», la voz de Alfonso la sobresaltó. «Tengo demasiadas preguntas sin respuesta», respondió María. «Y la sensación de que el tiempo se está agotando». Alfonso se acercó y se quedó junto a ella, contemplando el paisaje nocturno. «El desierto guarda sus secretos hasta que estamos listos para conocerlos», dijo. «Tal vez su memoria regrese cuando sea el momento adecuado». «¿Y si no regresa nunca?», preguntó María. «¿Y si soy una extraña para mí misma para siempre?». Alfonso la miró con compasión. En sus ojos grises veía el mismo dolor que él había sentido cuando perdió a Elena, esa sensación de estar perdido en un mundo que ya no tenía sentido. «Entonces construirá una nueva vida», dijo. «A veces, comenzar de nuevo es la única manera de seguir adelante». Pero mientras hablaba, Alfonso no pudo evitar preguntarse si María tendría esa opción, porque había algo en sus ojos, en la manera como miraba hacia el sur, que le decía que su pasado no la dejaría ir tan fácilmente. En la distancia, el fuego de la montaña se apagó lentamente, pero el eco de tambores antiguos comenzó a flotar en el viento nocturno, llevando consigo promesas y amenazas por igual.
Los sueños de María se volvieron más vívidos y perturbadores con el paso de los días. Cada noche, imágenes fragmentadas invadían su descanso, una choza de barro con símbolos grabados en las paredes, collares hechos de huesos y piedras preciosas, y cantos en una lengua que no reconocía conscientemente, pero que su corazón parecía entender. En uno de los sueños más claros, se veía a sí misma de niña, corriendo por un campamento de tiendas de cuero. Las mujeres la llamaban Ayana, que significaba flor eterna en una lengua ancestral. Había un hombre mayor, con el rostro noble y marcado por la sabiduría, que la alzaba en sus brazos mientras ella reía. Sus ojos tenían el mismo color gris plateado que los de ella. «Despierta, pequeña flor», le decía el hombre en el sueño. «El águila te está llamando». María despertó con lágrimas en los ojos. La imagen del hombre mayor se desvanecía, pero la sensación de amor y protección que había emanado de él permanecía grabada en su corazón. Alfonso notó su creciente inquietud. Durante el desayuno, María apenas probó los huevos y el pan que él había preparado. «Los sueños están regresando», dijo ella finalmente. «Cada vez son más claros, pero también más confusos». «¿Qué ve en ellos?», preguntó Alfonso, sentándose frente a ella. «Gente que no reconozco, pero que siento que debería conocer, lugares que me parecen familiares, y nombres que suenan como música antigua». Alfonso asintió pensativamente. Había conocido a comerciantes y exploradores que habían vivido entre las tribus del sur y sabía que sus tradiciones eran ricas en simbolismos y significados profundos. «Tal vez debería examinar sus pertenencias más cuidadosamente», sugirió. «A veces los objetos personales pueden despertar recuerdos». María había revisado varias veces el vestido que llevaba cuando Alfonso la encontró, pero solo había encontrado algunos botones sueltos y un pequeño desgarrón en el dobladillo. Sin embargo, esa tarde decidió examinarlo más meticulosamente. Mientras pasaba los dedos por las costuras, sintió algo pequeño y duro cosido en el forro interior del vestido, cerca del corazón. Con cuidado, utilizó un cuchillo pequeño para abrir la costura. Dentro había una pequeña bolsa de cuero, del tamaño de una moneda grande, decorada con símbolos que parecían representar animales y elementos naturales. Los diseños estaban hechos con hilos de colores brillantes, rojos como el fuego, azules como el cielo y dorados como el sol del desierto. «Alfonso, ven a ver esto», llamó con voz temblorosa. Él se acercó y examinó la bolsa con cuidado. Los símbolos le eran familiares de alguna manera, aunque no podía identificar exactamente de dónde los conocía. «¿Qué hay dentro?», preguntó. Con manos temblorosas, María abrió la bolsa. En su interior encontró dos objetos: una pequeña medalla circular hecha de un metal plateado, partida exactamente por la mitad, y un fragmento de piedra turquesa tallada en forma de colibrí. La medalla tenía grabados símbolos similares a los de la bolsa, pero Alfonso reconoció algo más. En el borde, apenas visible, había una marca que había visto antes en documentos oficiales. «Es el sello de un clan tribal», dijo con voz grave. «He visto esta marca en algunos de los tratados de paz que se firmaron hace años entre los colonos y las tribus del sur». María sostuvo la medalla partida en la palma de su mano. Al tocarla, sintió una oleada de emociones que casi la abrumaron: amor, pérdida, esperanza y una profunda sensación de pertenencia. «¿Por qué estaría partida?», preguntó. «En algunas tribus parten objetos sagrados cuando alguien debe partir en una misión peligrosa», explicó Alfonso. «Cada persona guarda una mitad como promesa de que se reunirán de nuevo». María cerró los ojos y apretó la medalla contra su pecho. Por un momento, pudo ver con claridad el rostro del hombre mayor de sus sueños, pero esta vez no era un recuerdo confuso. Era su padre, y la estaba despidiendo con lágrimas en los ojos. «Debes ir al mundo de los blancos», le decía. «Aprende sus costumbres, su lengua, sus secretos. Algún día nuestro pueblo necesitará ese conocimiento para sobrevivir». «¿Pero qué pasará si me pierdo en ese mundo?», preguntaba ella, siendo apenas una adolescente.
Esta medalla te recordará siempre quién eres, respondía él, colocando la cadena alrededor de su cuello. Y cuando sea el momento de regresar, te encontraré. María abrió los ojos, jadeando. El recuerdo había sido tan vívido que podía sentir aún el peso de la medalla completa alrededor de su cuello. ¿Qué vio?, preguntó Alfonso, preocupado por su palidez. A mi padre, susurró María. Recuerdo a mi padre. Él me envió lejos para aprender sobre el mundo de los blancos. Alfonso sintió un nudo en el estómago. Si María era realmente la hija de un jefe tribal, su situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Las tensiones entre los colonos y las tribus del sur habían aumentado en los últimos meses, y la desaparición de alguien importante podría desencadenar consecuencias graves. ¿Recuerda algo más?, preguntó. Fragmentos, respondió María. Recuerdo que viajaba en un carro con otras personas. Habíamos estado visitando escuelas y misiones, aprendiendo sobre la educación blanca. Pero entonces, algo salió mal. Había caballos corriendo, gritos, y después el carro se volcó. ¿Qué pasó con las otras personas? María frunció el ceño, luchando por recordar. No lo sé. Todo se vuelve confuso después del accidente. Pero tengo la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Alfonso se levantó y caminó hasta la ventana. El sol estaba poniéndose y las sombras del desierto se alargaban como dedos oscuros que se extendían hacia su cabaña. María dijo sin volverse, creo que debemos buscar ayuda. Hay un hombre, un sabio que vive entre dos mundos. Podría ayudarla a entender qué significa todo esto. ¿Dónde vive?, preguntó ella. En el límite entre el territorio blanco y las tierras tribales. Se llama Tane y es respetado por ambos pueblos. María asintió. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad sobre su identidad, por más dolorosa que fuera. Esa noche, mientras preparaban el viaje para el día siguiente, ninguno de los dos notó la figura que observaba desde la colina cercana. Era el mismo jinete con pintura facial que María había visto antes, pero esta vez no estaba solo. 3 sombras más se movían sigilosamente entre las rocas, esperando el momento adecuado. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de tormenta, y en la distancia, los tambores tribales comenzaron a sonar con un ritmo que hablaba de urgencia y peligro inminente. El tiempo de la búsqueda silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la caza. Al amanecer, Alfonso y María emprendieron el viaje hacia el territorio de Tané. Alfonso había cargado su caballo con provisiones para 3 días y había insistido en que María llevara el objeto de metal que le había dado para su protección. Nunca se sabe qué podemos encontrar en el camino, le había dicho. Tane vive en una zona que no está bajo la protección de ninguna ley, ni blanca ni tribal. El territorio por el que viajaban era una tierra de nadie, marcada por cañones profundos y formaciones rocosas que se alzaban como castillos antiguos. Era un lugar donde las dos culturas se encontraban sin mezclarse, como aceite y agua en el mismo recipiente. María había vestido ropas de hombre que Alfonso le había conseguido en el pueblo, tanto por comodidad como por seguridad. Con el cabello recogido bajo un sombrero y el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo, podía pasar por un joven vaquero a la distancia. ¿Cómo conoció a Tane?, preguntó María mientras cabalgaban por un sendero serpenteante. Hace años, cuando recién llegué a estas tierras, me perdí durante una tormenta de arena, explicó Alfonso. Él me encontró y me llevó a su refugio. Estuvo 3 días cuidándome mientras se curaban mis heridas. ¿Heridas? Alfonso guardó silencio por un momento, recordando esos días difíciles cuando había llegado al desierto huyendo de su dolor. Heridas del alma, principalmente, dijo finalmente. Tané tiene una sabiduría especial para sanar esas heridas. Llegaron al refugio de Tané al mediodía. Era una estructura única, construida parcialmente en una cueva natural y parcialmente con adobe, que se fundía perfectamente con el paisaje circundante. Jardines pequeños, pero prósperos, se extendían alrededor de la entrada, regados por un manantial natural que brotaba de las rocas. Tané salió a recibirlos antes de que llegaran a la entrada.
Era un hombre de mediana edad, con el cabello negro salpicado de gris y los ojos más profundos que María había visto jamás. Vestía una mezcla de ropas blancas e indígenas, pantalones de cuero, camisa de algodón blanco y un chaleco decorado con símbolos tribales. «Alfonso, amigo mío», dijo Tané con una sonrisa cálida. «El viento me dijo que vendrías hoy». «Tané, necesito tu ayuda», respondió Alfonso, desmontando. «Esta es María. La encontré en el desierto y creemos que podría ser la hija perdida del jefe Mapé», terminó Tané, mirando directamente a María. «Sí, lo sé. Tu pueblo te ha estado buscando, pequeña flor del desierto». María se sintió como si le hubieran quitado el aliento. Desmontó lentamente, sin apartar los ojos de Tané. «¿Conoce mi verdadero nombre?», preguntó. «Tu nombre tribal es Ayana, que significa flor eterna», respondió Tané. «Pero también tienes un nombre blanco, María, que tomaste cuando fuiste enviada a aprender en el mundo de los colonos». «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó Alfonso. «Porque he estado esperando este momento durante muchos años», dijo Tané. «Vengan, hay mucho que explicar». Los condujo al interior de su refugio, que era sorprendentemente amplio y cómodo. Las paredes estaban cubiertas con tapices que contaban historias tribales, y estantes llenos de libros tanto en español como en inglés se mezclaban con objetos ceremoniales y plantas medicinales. Tané les sirvió té de hierbas y se sentó frente a ellos. «Ayana, tu padre es el jefe Mape, líder de la tribu Kiowa del Sur. Hace 5 años, cuando tenías 16 años, te envió a vivir con misioneros blancos para que aprendieras sus costumbres y su lengua». María asintió lentamente. Los recuerdos comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas. «¿Por qué me envió lejos?», preguntó. «Porque tu padre es un hombre sabio que entendía que los tiempos estaban cambiando», explicó Tané. Sabía que su pueblo necesitaría personas que pudieran moverse entre ambos mundos, que entendieran tanto las costumbres tribales como las blancas. «¿Pero qué pasó? ¿Por qué perdí la memoria?». Tané se puso serio y sacó un objeto de un cofre cercano. Era la otra mitad de la medalla que María llevaba. «Esto llegó a mí hace una semana, traído por un águila herida», dijo. «Cuando vi que la medalla había sido partida, supe que algo terrible había pasado». María tomó su mitad de la medalla y la colocó junto a la de Tané. Encajaron perfectamente, formando un círculo completo con el símbolo de un águila en el centro. «¿Qué significa el águila?», preguntó Alfonso. «Es el símbolo de la familia real de la tribu Kiowa», explicó Tané. «Ayana es la heredera legítima del liderazgo tribal». María sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo tenía una familia que no recordaba, sino que también tenía responsabilidades que nunca había imaginado. «¿Pero por qué me atacaron?», preguntó. «¿Por qué alguien querría hacerme daño?». El rostro de Tané se ensombreció. «Porque hay alguien en tu tribu que no quiere que regreses, alguien que se ha proclamado como el nuevo líder en tu ausencia». «¿Quién?». «Naalnish, el guerrero que estaba prometido contigo antes de que partieras. Cuando desapareciste, convenció al consejo tribal de que habías abandonado tu pueblo para siempre. Se casó con tu prima y se proclamó como el nuevo heredero». María sintió una oleada de náuseas. Aunque no recordaba claramente a Naalnish, algo en su interior se rebeló contra la idea de estar prometida con él. «¿Él fue quien ordenó el ataque?», preguntó Alfonso. «Eso sospecho», respondió Tané. Naalnish sabía que si Ayana regresaba, perdería todo el poder que había ganado. Es un hombre ambicioso y sin escrúpulos. «¿Pero por qué no me eliminó completamente?», preguntó María. «Porque necesitaba que pareciera un accidente», explicó Tané. «Si hubiera sido obvio que te habían atacado, tu padre habría sospechado inmediatamente. Pero un accidente en el desierto, eso podría haber pasado a cualquiera». Alfonso se levantó y caminó hasta la ventana. El sol del mediodía creaba sombras afiladas en el paisaje rocoso. «¿Qué tan grave es la situación ahora?», preguntó. «Muy grave», respondió Tané. «Tu padre, jefe Mape, está gravemente enfermo. Los curanderos dicen que su corazón se está debilitando por la preocupación de tu desaparición. Si no regresas pronto, me temo que podría fallecer de tristeza».
María se puso de pie bruscamente, con los ojos llenos de determinación. Entonces, debo regresar inmediatamente, dijo. Mi padre me necesita. No será tan simple, advirtió Tané. Nalnish ha convencido a muchos en la tribu de que has traicionado a tu pueblo. Tendrás que demostrar no solo tu identidad, sino también tu lealtad. ¿Cómo puedo hacer eso si ni siquiera recuerdo completamente quién soy? Tané sonrió por primera vez desde que había comenzado su explicación. La memoria del corazón es más fuerte que la memoria de la mente, dijo. Cuando veas a tu padre, cuando escuches los cantos de tu pueblo, cuando sientas la tierra sagrada bajo tus pies, recordarás todo lo que necesitas saber. Pero ¿qué pasará si Nalnish trata de impedirme regresar? Entonces tendrás que estar preparada para luchar, dijo Tané. No solo contra él, sino contra las dudas de tu propio pueblo. Alfonso se volvió hacia ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis fuentes, el Consejo Tribal se reunirá en 3 días para decidir si declaran oficialmente muerta a Illana, respondió Tané. Si eso sucede, Nalnish se convertirá en el líder permanente y será casi imposible desafiarlo. María sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena del desierto. ¿Cómo puedo llegar a mi pueblo sin que Nalnish me detecte? Hay un camino secreto a través del cañón de los susurros, explicó Tané, pero es peligroso y necesitarás ayuda. Yo la acompañaré, dijo Alfonso inmediatamente. María lo miró con sorpresa y gratitud. Alfonso, no puedes arriesgar tu vida por mí. Ya has hecho suficiente. He vivido solo durante 15 años, respondió él. Tal vez es tiempo de que vuelva a luchar por algo que vale la pena. Tané asintió aprobadoramente. Necesitarán más que valor, dijo. Necesitarán conocimiento. Se dirigió a un estante y sacó un libro antiguo encuadernado en cuero. Este libro contiene las tradiciones y ceremonias de tu pueblo, Ayana. Debes estudiarlo durante el viaje. Cuando llegues, tendrás que demostrar que no has olvidado quién eres. María tomó el libro con reverencia. Su cubierta estaba decorada con los mismos símbolos que había visto en la medalla. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Tané la miró con una expresión seria. Sí, Nalnish no solo quiere el poder político, también quiere venganza. Hace años, antes de que partieras, lo rechazaste públicamente como prometido. Eso humilló profundamente su orgullo. ¿Por qué lo rechacé? Porque viste en él la misma ambición ciega que ahora lo corrompe. Pero él nunca lo olvidó y nunca lo perdonó. Alfonso sintió una punzada de preocupación. La situación era aún más peligrosa de lo que había pensado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó a María. Podríamos irnos lejos, comenzar una nueva vida en otro lugar. María lo miró con ojos llenos de determinación. Mi padre me está esperando, dijo. Mi pueblo me necesita. No puedo darles la espalda ahora que sé quién soy. Tané sonrió con aprobación. Hablas como una verdadera hija del águila, dijo, pero recuerda, el águila debe ser inteligente, además de valiente. Nalnish es astuto y peligroso, no lo subestimes. Pasaron el resto del día preparándose para el viaje. Tané les proporcionó mapas del territorio tribal y les enseñó las señales que usaban los exploradores para comunicarse. También le dio a María ropas tradicionales que había guardado, esperando el día de su regreso. Cuando se vistió con el vestido tribal, María sintió una conexión profunda con su herencia. El vestido era de cuero suave, decorado con cuentas y plumas, y le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para ella. ¿Cómo me veo?, preguntó. Como una princesa del desierto, respondió Alfonso, y se sonrojó inmediatamente por la sinceridad de su respuesta. Al anochecer, mientras se preparaban para dormir antes del viaje, Tané tomó aparte a Alfonso. Amigo mío, debo advertirte de algo, dijo. Una vez que entres en territorio tribal, ya no podrás protegerla como lo has hecho. Ella tendrá que enfrentar su destino sola. Lo entiendo, respondió Alfonso, pero al menos podré asegurarme de que llegue allí con vida. Y después, ¿qué harás cuando ella ya no te necesite? Alfonso miró hacia donde María estaba estudiando el libro de tradiciones tribales, iluminada por la luz de la hoguera.
Se había acostumbrado a su presencia en su vida, y la idea de perderla le causaba un dolor que no había sentido desde la muerte de Helena. «Supongo que regresaré a mi cabaña», dijo, «a mi vida de antes». «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?». Alfonso no respondió, porque no estaba seguro de nada, excepto de que María se había convertido en algo más importante para él de lo que se había atrevido a admitir. En la distancia, el aullido de un coyote resonó en la noche, seguido por la respuesta de otro. Pero para los oídos entrenados de Tané no eran coyotes en absoluto. Eran exploradores tribales, comunicándose en código. La noticia del regreso de Ayana se estaba extendiendo por el desierto como fuego en hierba seca. Pronto, todos sabrían que la hija perdida del águila había regresado para reclamar su lugar. La pregunta era, ¿estaría viva para hacerlo? El viaje hacia el territorio tribal comenzó antes del amanecer. Alfonso y María siguieron el sendero secreto que Tane les había indicado, un camino serpenteante que se adentraba en el cañón de los susurros. El lugar había recibido su nombre por el eco peculiar que producía el viento al pasar entre las paredes rocosas, creando sonidos que parecían voces fantasmales. María había pasado gran parte de la noche estudiando el libro de tradiciones tribales, y aunque muchas de las palabras le resultaban familiares, aún sentía como si estuviera aprendiendo sobre la cultura de extraños. ¿Recuerdas algo específico sobre las ceremonias?, preguntó Alfonso mientras navegaban por un sendero particularmente estrecho. Fragmentos, respondió María. Recuerdo el olor del cedro quemándose, el sonido de tambores y la sensación de estar rodeada por mi gente. Pero es como tratar de agarrar humo con las manos. Habían recorrido la mitad del cañón cuando Alfonso notó que los cascos de sus caballos estaban produciendo un eco diferente. Se detuvo y levantó la mano para que María hiciera lo mismo. «¿Qué pasa?», susurró ella. «Escucha», dijo Alfonso, «hay otros caballos en el cañón». María agudizó el oído y pudo distinguir el sonido lejano de varios caballos moviéndose por el sendero que habían dejado atrás. Alguien los estaba siguiendo. «¿Cuántos crees que son?», preguntó. «Al menos 4», respondió Alfonso. «Y se están acercando rápidamente». Espolearon sus caballos y aceleraron el paso, pero el sendero del cañón no permitía mucha velocidad. Las paredes rocosas se alzaban a ambos lados como prisiones naturales, y el sendero era demasiado estrecho para maniobrar efectivamente. «Allí», gritó María, señalando hacia una abertura en la pared rocosa. «¿Crees que podríamos escondernos?». Alfonso evaluó rápidamente la situación. La abertura parecía lo suficientemente grande para ocultar a 2 personas y sus caballos, pero también podría ser una trampa mortal si sus perseguidores los encontraban. «Es arriesgado», dijo. «Si nos encuentran allí, no tendremos escapatoria». El sonido de los cascos se acercaba cada vez más, y podían escuchar voces hablando en el idioma tribal. «No tenemos opción», dijo María. «Vamos». Se refugiaron en la abertura justo a tiempo. Momentos después, 4 jinetes pasaron por el sendero a galope tendido. María pudo ver que llevaban pintura de guerra en los rostros y que uno de ellos tenía el cabello decorado con plumas de águila, la marca de un líder guerrero. «¿Los reconoces?», susurró Alfonso. «No estoy segura», respondió María, «pero creo que el líder es Nalnish». Los jinetes se detuvieron a unos metros de su escondite. María pudo escuchar claramente sus voces. «Las huellas desaparecen aquí», decía uno de ellos en el idioma tribal. «No pueden haber desaparecido», respondió la voz que María reconoció como Naalnish. «Continuamos hacia el sur. Tienen que dirigirse hacia el pueblo». «¿Y si se dirigieron hacia el territorio blanco?», no dijo Naalnish con confianza. «Ella viene a casa. Puedo sentirlo». Los jinetes reanudaron su galope, pero Alfonso y María esperaron varios minutos antes de salir de su escondite. «Sabe que estás regresando», dijo Alfonso. «Esto es más peligroso de lo que pensábamos». «Tenemos que llegar al pueblo antes que él», respondió María. «Si me encuentra en el camino, no tendré oportunidad de hablar con mi padre o con el consejo». Reanudaron el viaje, pero ahora con mayor urgencia.
El sendero del cañón se abría gradualmente, y pronto pudieron ver el valle donde se extendía el territorio tribal. Era un paisaje hermoso, con praderas verdes regadas por un río serpenteante y rodeadas por montañas majestuosas. Pero lo que más impresionó a María fue la sensación de reconocimiento que experimentó al ver el paisaje. Era como si cada árbol, cada formación rocosa, cada curva del río fuera parte de un recuerdo profundamente enterrado en su corazón. «Es hermoso», murmuró. «¿Lo recuerdas?», preguntó Alfonso. «Sí y no. Es como recordar un sueño muy vívido». Se dirigieron hacia el pueblo, pero fueron interceptados por un grupo de guerreros tribales antes de llegar a la entrada. Los guerreros los rodearon con sus caballos, pero no mostraron hostilidad inmediata. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el líder del grupo en español. María tomó una respiración profunda y respondió en el idioma tribal. «Soy Ayana, hija del jefe Mape. He regresado a casa». Los guerreros se miraron entre sí con sorpresa. Claramente reconocían el nombre, pero había dudas en sus ojos. «Ayana desapareció hace mucho tiempo», dijo el líder. «Probablemente ya no está con nosotros». «Estoy aquí», respondió María. «He perdido la memoria por un tiempo, pero ahora recuerdo quién soy. ¿Puedes probarlo?». María sacó la medalla completa que había reconstruido con la ayuda de Tane. Los guerreros la reconocieron inmediatamente. «La marca del águila», susurró uno de ellos. «Debo ver a mi padre», dijo María. «Tané me dijo que está enfermo». El líder del grupo asintió lentamente. «El jefe Mape está muy débil, pero hay otros que no estarán contentos con tu regreso». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Nalnish apareció cabalgando desde la dirección del pueblo, acompañado por varios guerreros leales. «¿Qué significa esto?», gritó al ver a María. «¿Quién es esta mujer que dice ser Ayana?». «Sabes muy bien quién soy», respondió María, enfrentándolo con valentía. «Soy la hija del águila, y he regresado para reclamar mi lugar». Nalnish era un hombre imponente, con el pecho ancho y los brazos marcados por cicatrices de batalla. Su rostro habría sido considerado apuesto si no fuera por la expresión de crueldad que endurecía sus facciones. «Ayana ha estado perdida durante meses», dijo. «Si realmente eres ella, ¿por qué no regresaste antes? ¿Por qué tu padre ha estado sufriendo por tu ausencia?». María sintió una punzada de dolor al pensar en el sufrimiento de su padre. «Porque alguien trató de eliminarme», respondió. «Alguien que no quería que regresara». «¿Me estás acusando?», preguntó Nalnish con voz peligrosa. «No estoy acusando a nadie», dijo María. «Solo estoy diciendo la verdad». Nalnish se acercó más, y María pudo ver la malicia en sus ojos. «Si realmente eres Ayana, entonces debes recordar nuestro compromiso», dijo. «Debes recordar que me perteneces». «No pertenezco a nadie», respondió María con firmeza, «y nunca me casaré contigo». Un murmullo recorrió el grupo de guerreros. Nalnish se puso rígido, y María pudo ver que había tocado una herida profunda en su orgullo. «Veremos qué dice el consejo sobre eso», dijo Nalnish. «Pero primero, debes probar que realmente eres quien dices ser». «¿Cómo?». «Con el juicio del fuego sagrado», respondió Nalnish con una sonrisa cruel. «Solo la verdadera Ayana puede completar la ceremonia ancestral». María sintió que el corazón le daba un vuelco. No recordaba completamente qué implicaba la ceremonia del fuego sagrado, pero por la expresión de los guerreros sabía que era algo peligroso. «Acepto», dijo, sabiendo que no tenía otra opción. Alfonso, que había estado observando la confrontación en silencio, se acercó a María. «¿Qué es la ceremonia del fuego sagrado?», le preguntó en voz baja. «No estoy segura», respondió María, «pero creo que es mi única oportunidad de probar mi identidad». Nalnish sonrió con satisfacción. «Excelente. La ceremonia se realizará al anochecer, pero hasta entonces serás nuestra invitada». María entendió que era una prisionera cortés. Había regresado a casa, pero estaba más lejos de la seguridad que nunca. Mientras los guerreros los escoltaban hacia el pueblo, Alfonso le susurró al oído: «Pase lo que pase, estaré cerca».
María asintió, aferrándose a esa promesa como a una cuerda en medio de una tormenta, porque tenía la sensación de que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El pueblo tribal se extendía como un semicírculo perfecto al pie de una montaña sagrada. Las viviendas eran una mezcla de tradición y practicidad, algunas tiendas de cuero decoradas con símbolos ancestrales, otras construcciones de adobe que mostraban la influencia del contacto con los colonos. En el centro del pueblo se alzaba la Casa del Consejo, una estructura circular con un techo cónico que apuntaba hacia el cielo. María sintió una mezcla de familiaridad y extrañeza al caminar por las sendas del pueblo. Cada rostro que veía le parecía conocido, pero no podía conectar nombres con las caras. Los niños la miraban con curiosidad, las mujeres susurraban entre ellas y los hombres la observaban con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Dónde está mi padre?», preguntó María a uno de los guerreros que la escoltaba. «El jefe Mahpe está descansando en su tienda», respondió el guerrero, «pero Nalnish ha ordenado que no puedas verlo hasta después de la ceremonia». María sintió una punzada de frustración. Había regresado a casa, pero parecía más alejada de su padre que nunca. La llevaron a una tienda apartada del centro del pueblo, donde le dijeron que podía descansar hasta la ceremonia. Alfonso fue alojado en una tienda cercana, bajo la vigilancia discreta pero constante de 2 guerreros. «¿Qué sabes sobre la ceremonia del fuego sagrado?», le preguntó Alfonso cuando los guerreros los dejaron hablar brevemente. «Según el libro de Tané, es una prueba ancestral que solo pueden completar los miembros de la familia real», explicó María. «Implica recitar cantos sagrados en la lengua antigua mientras se camina sobre brasas encendidas». «¿Recuerdas los cantos?». «Fragmentos», respondió María. «Espero que sea suficiente». Mientras el sol se ponía, el pueblo se llenó de actividad. María podía escuchar el sonido de tambores y cantos que se preparaban para la ceremonia. Una anciana entró en su tienda, llevando un vestido ceremonial. «Para la ceremonia», dijo la anciana en el idioma tribal, «si realmente eres Aiyana, este vestido te quedará perfecto». María se cambió de ropa, y efectivamente el vestido le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Era de cuero blanco, decorado con cuentas azules y plumas de águila, con símbolos sagrados bordados en hilo de plata. «¿Cómo me veo?», preguntó María. La anciana la estudió cuidadosamente, y por primera vez desde su llegada, María vio reconocimiento genuino en los ojos de alguien. «Te ves exactamente como tu madre cuando era joven», dijo la anciana con voz emocionada. «Eres realmente Aiyana. ¿Conociste a mi madre?». «Fui su mejor amiga», respondió la anciana. «Y fui yo quien te ayudó a nacer. Tienes sus ojos y su espíritu fuerte». María sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «¿Qué le pasó a mi madre?». «Partió cuando eras muy pequeña, llevada por una fiebre que los curanderos no pudieron curar. Pero antes de partir me hizo prometer que cuidaría de ti. Me duele que no haya podido cumplir esa promesa cuando más me necesitaste». La anciana le tomó las manos. «Pero ahora estás aquí, y es momento de que reclames tu lugar. ¿Recuerdas el canto de la familia del águila?». María cerró los ojos y trató de buscar en su memoria. Lentamente, las palabras comenzaron a formarse en su mente, en la lengua ancestral que había aprendido de niña. «Sí», susurró, «creo que sí». «Entonces tienes esperanza», dijo la anciana. «Pero ten cuidado, Nalnish espera que falles. Ha convencido a muchos de que eres una impostora». Cuando llegó el momento de la ceremonia, María fue escoltada al centro del pueblo, donde se había preparado un círculo de fuego. Los miembros de la tribu se habían reunido alrededor, creando un anfiteatro natural iluminado por antorchas. Alfonso estaba entre la multitud, con los guerreros vigilándolo de cerca. Sus ojos se encontraron con los de María, y ella pudo ver la preocupación y el apoyo en su mirada. Nalnish se presentó como el maestro de ceremonias, vestido con sus mejores galas de guerra. Junto a él estaba una mujer joven que María supuso era su esposa, su prima, quien la miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. «Hermanos y hermanas», comenzó Nalnish con voz resonante, «esta mujer afirma ser Aiyana, la hija perdida de nuestro jefe.
pero han pasado muchos meses sin noticias de ella. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una impostora enviada por nuestros enemigos? Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. María pudo ver que muchos de los presentes habían sido influenciados por las palabras de Nalnish. Por eso, continuó Nalnish, debe someterse a la prueba del fuego sagrado. Solo la verdadera Aiyana puede completar la ceremonia sin sufrir daño. María se acercó al círculo de fuego. Las brasas brillaban con un calor intenso y podía sentir el aire caliente contra su piel incluso desde la distancia. ¿Estás lista?, preguntó Nalnish con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy lista, respondió María. Se quitó las sandalias y se acercó al borde del círculo de fuego. Cerró los ojos y trató de recordar las palabras del canto sagrado. Lentamente su voz se alzó en la noche, recitando en la lengua ancestral. Águila que vuela alto, spirit que guía mis pasos, fuego que purifica, tierra que me sostiene, soy hija del viento, soy hija del cielo, soy la que regresa, soy la que permanece. Con cada verso, María daba un paso sobre las brasas. El calor era intenso, pero no sentía dolor. Era como si una fuerza invisible la protegiera, como si los espíritus de sus ancestros la guiaran. La multitud observaba en silencio absoluto. Incluso Nalnish parecía sorprendido por la facilidad con que María completaba la ceremonia. Pero cuando María llegó al centro del círculo, algo salió mal. Una de las brasas se avivó súbitamente, creando una llama más alta de lo normal. María perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer sobre las brasas más calientes. En ese momento crítico, una voz anciana se alzó desde la multitud, continuando el canto donde María lo había dejado. Cuando el fuego amenace, cuando el viento sople fuerte, recuerda tu linaje, recuerda tu fuerza. Eres hija del águila, eres flor del desierto, tu lugar está aquí, tu tiempo ha llegado. María reconoció la voz. Era la anciana que había conocido en su tienda, la amiga de su madre. Con nueva confianza, María completó el canto y caminó hasta el final del círculo de fuego. Cuando salió del círculo, los presentes estallaron en vítores. Muchos de los que habían dudado ahora la miraban con respeto y admiración renovados. «Aiyana ha regresado», gritó alguien. «La hija del águila está en casa», respondió otro. Pero Nalnish no estaba dispuesto a admitir la derrota tan fácilmente. «Esperen», gritó, elevando sus manos para calmar a la multitud. «Cualquiera puede memorizar un canto, cualquiera puede caminar sobre fuego si conoce los trucos. Necesitamos una prueba más definitiva». La multitud se calmó, esperando sus palabras. «Si realmente eres Aiyana», continuó Nalnish, «entonces debes recordar nuestro compromiso. Debes recordar que me prometiste casarte conmigo antes de partir». María sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Miró a Alfonso, quien parecía tenso y preocupado. «Yo nunca te prometí nada», dijo María con firmeza, «y no me casaré contigo». «Entonces eres una impostora», declaró Nalnish, «porque la verdadera Aiyana habría honrado el compromiso hecho por su padre». La multitud comenzó a murmurar de nuevo, dividida entre los que creían en María y los que seguían a Nalnish. En ese momento, una voz débil pero clara se alzó desde la entrada del círculo. «Mi hija nunca estuvo prometida contigo, Nalnish». Todos se volvieron para ver al jefe Mape, apoyado en un bastón y flanqueado por dos guerreros ancianos. Estaba claramente enfermo, pero sus ojos brillaban con determinación. «Padre», susurró María, con lágrimas en los ojos. «Hija mía», respondió Mape, extendiendo sus brazos. «Has regresado a casa». María corrió hacia él, y cuando se abrazaron, un silencio profundo cayó sobre la multitud. Era obvio para todos que el reconocimiento entre padre e hija era genuino y profundo. «Pero jefe Mape», protestó Nalnish, «tú mismo aprobaste el compromiso». «Yo nunca aprobé nada», respondió Mape con voz firme. «Tú propusiste el matrimonio, pero yo nunca di mi consentimiento, y mi hija te rechazó claramente». Nalnish se puso pálido, dándose cuenta de que su mentira había sido expuesta. «Pero ella abandonó a la tribu», insistió.
desapareció durante meses. Porque alguien trató de eliminarla, dijo Mapé, mirando directamente a Nalnish, alguien que no quería que regresara. La acusación quedó flotando en el aire como humo. Nalnish sabía que había sido descubierto y María pudo ver la desesperación en sus ojos. Aiyana es mi hija y mi heredera, declaró Mapé, y ahora que ha regresado, debe tomar su lugar en el consejo. No, gritó Nalnish, no permitiré que esta impostora destruya todo lo que he construido. Hizo una señal a sus guerreros leales, y María se dio cuenta de que Nalnish estaba preparado para usar la fuerza para mantener su posición. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y María tendría que elegir entre la paz de su pueblo y la justicia para sí misma. La tensión en el círculo ceremonial se podía cortar con un cuchillo. Los guerreros leales a Nalnish se habían posicionado estratégicamente alrededor del grupo, mientras que los seguidores tradicionales del jefe Mapé se agrupaban protectoramente alrededor de él y de María. Alfonso notó el movimiento y se acercó discretamente a María, manteniendo la mano cerca de su cinturón donde llevaba su objeto metálico de protección. ¿Cuántos hombres tiene Nalnish de su lado?, le susurró a María. Demasiados, respondió ella. Ha tenido meses para ganar seguidores con promesas de guerra y conquista. Nalnish dio un paso adelante, con la mano en la empuñadura de su cuchillo ceremonial. Jefe Mapé, estás enfermo y tu juicio está nublado, declaró. Esta mujer ha estado viviendo entre los blancos durante meses. ¿Cómo sabemos que no ha sido enviada por ellos como espía? Murmullos de preocupación recorrieron la multitud. La tensión entre las tribus y los colonos había aumentado en los últimos meses y la paranoia era alta. Miren con quién llegó, continuó Nalnish, señalando a Alfonso. Un vaquero blanco. ¿No es eso prueba suficiente de que ha sido corrompida por ellos? María sintió que la situación se le escapaba de las manos. Tenía que actuar rápidamente. Alfonso me salvó la vida, dijo con voz clara. Cuando tus hombres me atacaron en el desierto, él me encontró y me cuidó hasta que recuperé la memoria. ¿Mis hombres?, preguntó Nalnish con falsa indignación. ¿Ahora me acusas directamente? Sí, respondió María con valentía. Te acuso de traición contra tu propio pueblo. Te acuso de ordenar mi eliminación para mantener el poder que robaste en mi ausencia. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Nalnish se puso rígido y María pudo ver que había tocado la verdad. Pruébalo, dijo Nalnish con voz peligrosa. En ese momento, la anciana que había ayudado a María se acercó lentamente al centro del círculo. Yo puedo probar algo, dijo con voz clara. Hace 3 noches, un guerrero herido llegó a mi tienda. Había sido parte del grupo que atacó el carro de Aiyana. Estaba agonizando, y en su delirio confesó que Nalnish había ordenado hacer que pareciera un accidente. Nalnish palideció. ¿Dónde está ese guerrero ahora?, preguntó. Ya no está con nosotros, respondió la anciana. Pero antes de partir, me dio esto. Sacó una pequeña bolsa de cuero de sus ropas. Dentro había una pluma de águila manchada de fluido rojo. Dijo que Nalnish le había dado esto como señal de que la misión estaba completa, que debía traérsela como prueba de que Aiyana había sido eliminada. La multitud murmuró con horror e indignación. Nalnish sabía que había sido atrapado y la desesperación se apoderó de él. «Mentiras», gritó, «todos son mentiras». Pero ya era demasiado tarde. Los guerreros que habían estado de su lado comenzaron a alejarse, dándose cuenta de que habían sido engañados. El jefe Mapé se acercó a su hija, tomando su mano con firmeza. «Aiyana, el consejo debe decidir el castigo de Nalnish. Como mi heredera, es tu derecho proponer la sentencia». María miró a Nalnish, quien ahora parecía un animal acorralado. Podía ver el miedo en sus ojos, mezclado con rabia y resentimiento. «Nalnish», dijo María con voz firme, «has traicionado a tu pueblo, has atentado contra la vida de tu propia familia tribal y has sembrado discordia con mentiras. Por ley ancestral, mereces el destierro permanente». «No», gritó Nalnish, «no permitiré que una traidora me juzgue».
En un movimiento desesperado, Nalnish desenvainó su cuchillo y se lanzó hacia María. Alfonso reaccionó instintivamente, interponiéndose entre ellos. El cuchillo de Nalnish le atravesó el hombro y Alfonso cayó al suelo con un grito de dolor. «Alfonso», gritó María, arrodillándose junto a él. Nalnish levantó el cuchillo para atacar de nuevo, pero esta vez los guerreros leales se abalanzaron sobre él, sujetándolo antes de que pudiera hacer más daño. «Llevadlo a la tienda de los prisioneros», ordenó el jefe Mape. «Su destino será decidido por el consejo completo». María presionó su mano contra la herida de Alfonso, tratando de detener el sangrado. «Tranquila», murmuró Alfonso. «He sobrevivido a cosas peores». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó María, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué arriesgaste tu vida por mí?». Alfonso la miró con una expresión que mezclaba dolor físico y emocional. «Porque en estos días juntos has traído luz a mi vida de una manera que no había sentido desde que perdí a Elena. Porque me has dado una razón para volver a creer en algo más grande que mi propia soledad». María sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido desde que recuperó la memoria. Pero también sabía que Alfonso pertenecía a un mundo diferente al suyo. «Lleven a este hombre a la tienda de sanación», ordenó el jefe Mape. «Que los curanderos atiendan sus heridas. Ha demostrado honor al proteger a mi hija». Mientras los curanderos se llevaban a Alfonso, María se quedó junto a su padre. Por primera vez desde su regreso, tuvieron un momento de privacidad. «Padre, hay algo que debo decirte», dijo María. «Durante mi tiempo en el mundo blanco aprendí muchas cosas, pero también me di cuenta de que nuestros dos mundos no tienen que ser enemigos». «¿Qué quieres decir, hija mía?». «Quiero decir que hay blancos buenos, como Alfonso, que pueden ser aliados, y hay maneras de coexistir sin perder nuestra identidad». Mape asintió lentamente. «Siempre supe que tenías la sabiduría para ver más allá de las diferencias superficiales. Es por eso que te envié a aprender entre ellos. Pero, ¿qué pasará ahora? Nalnish ha dividido a nuestro pueblo. Algunos todavía creen que la guerra es la única solución. Por eso necesito que completes una última ceremonia», dijo Mape. «La ceremonia de la Cueva del Fuego. Es la prueba final que determinará si estás lista para liderar a nuestro pueblo». María había oído hablar de la Cueva del Fuego en las historias de su infancia, pero nunca había entendido completamente su significado. «¿Qué implica esa ceremonia?». «Debes entrar sola a la cueva sagrada en la montaña. Allí, el fuego ancestral te mostrará la verdad sobre tu linaje y tu destino. Solo quien puede ver esa verdad sin ser consumido por ella puede liderar a nuestro pueblo». María miró hacia la montaña que se alzaba sobre el pueblo. En su pico podía ver una abertura oscura que debía ser la entrada a la cueva. «¿Cuándo debo hacerlo?». «Al amanecer», respondió Mape. «Pero ten cuidado, hija mía. Muchos han entrado a esa cueva, pero no todos han regresado». Esa noche, María veló junto a Alfonso mientras los curanderos trabajaban en su herida. Los remedios tribales eran efectivos y ya había dejado de sangrar, pero necesitaría varios días para sanar completamente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó Alfonso cuando despertó brevemente. «Tengo que hacerlo», respondió María. «Es la única manera de unir a mi pueblo y traer la paz». «¿Y después? ¿Qué pasará después?». María no respondió, porque ella misma no sabía la respuesta. Sabía que lo que sentía por Alfonso era real, pero también sabía que tenía responsabilidades hacia su pueblo que no podía abandonar. Al amanecer, María se dirigió sola hacia la montaña. Vestía el vestido ceremonial blanco y llevaba consigo solo una pequeña bolsa con agua y la medalla de su familia. La subida fue difícil, pero cuando llegó a la entrada de la cueva, se sintió extrañamente en paz. La abertura era más grande de lo que había parecido desde la distancia, y un resplandor dorado emanaba de su interior. María respiró profundamente y entró en la cueva. Lo que encontró allí cambiaría no solo su comprensión de sí misma, sino el destino de su pueblo para siempre. El fuego ancestral ardía en el centro de la cueva, sin consumir combustible aparente. Y en ese fuego,
María vio visiones que revelaron la verdad sobre su madre, su linaje y el papel que estaba destinada a desempeñar en la historia de su pueblo. Cuando salió de la cueva al día siguiente, ya no era la misma mujer que había entrado. Había encontrado no solo su verdadero nombre, sino también su verdadero propósito. María permaneció en la cueva del fuego durante toda la noche, enfrentando visiones que la llevaron a través de generaciones de su linaje. El fuego ancestral no solo le mostró el pasado, sino también posibles futuros que dependían de las decisiones que tomaría. En las llamas danzantes, vio a su madre, no como la había conocido de niña, sino como una mujer joven que había enfrentado las mismas decisiones que María enfrentaba ahora. Su madre había sido mitad indígena, mitad blanca, nacida de una unión entre culturas que había sido tanto amor como necesidad política. Tu verdadero nombre, le dijo la imagen de su madre en las llamas, no es solo Ayana, ni solo María, eres Ayana María, la que une dos mundos, eres el puente entre lo que fue y lo que será. María entendió entonces por qué había sido enviada al mundo blanco, por qué había perdido y recuperado la memoria, por qué Alfonso había aparecido en su vida. Todo había sido parte de un diseño más grande, una preparación para el momento en que tendría que elegir no entre dos mundos, sino cómo unirlos. Cuando salió de la cueva al amanecer, encontró a todo el pueblo esperándola al pie de la montaña. Su padre estaba allí, visiblemente más fuerte que el día anterior, como si la certeza del regreso de su hija le hubiera devuelto la salud. Alfonso también estaba allí, con el brazo en cabestrillo pero de pie, con los ojos llenos de preocupación y alivio al verla regresar. ¿Qué viste en el fuego?, preguntó Mape. Vi la verdad, respondió María. Vi que nuestro pueblo no puede seguir viviendo en el pasado. Los blancos seguirán llegando, y podemos elegir entre luchar contra ellos hasta que nos destruyan o encontrar maneras de coexistir manteniendo nuestra identidad. Algunos de los guerreros murmuraron con desaprobación, pero María continuó. Vi que hay blancos que pueden ser aliados, que pueden aprender de nosotros tanto como nosotros de ellos. Vi que el futuro de nuestros hijos depende de nuestra sabiduría para construir puentes en lugar de muros. ¿Y qué propones?, preguntó uno de los ancianos del consejo. Propongo que formemos un consejo mixto con representantes de ambos mundos, que creemos un territorio donde ambas culturas puedan prosperar, que enseñemos a nuestros hijos tanto las tradiciones ancestrales como las nuevas formas de vida. El jefe Mape asintió con aprobación. Hablas con la sabiduría de alguien que ha caminado en ambos mundos. Pero, ¿cómo comenzamos este cambio? María miró a Alfonso, quien había estado escuchando con atención. Comenzamos con actos de fe. Comenzamos demostrando que es posible amar y respetar a alguien de otra cultura sin perder la propia. Se acercó a Alfonso y tomó su mano. Este hombre me salvó la vida sin conocerme, me protegió sin pedir nada a cambio y arriesgó todo por ayudarme a encontrar mi camino a casa. Me ha enseñado que el amor verdadero no conoce fronteras de raza o cultura. La multitud murmuró con sorpresa. Algunos parecían escandalizados, otros intrigados. ¿Estás diciendo que quieres casarte con él?, preguntó Mape. Estoy diciendo que quiero elegir mi propio destino, respondió María. Y sí, quiero casarme con Alfonso, si él me acepta. Alfonso se acercó a ella, ignorando el dolor de su herida. María, Ayana, como quieras llamarte, desde el momento en que te encontré en el desierto, has traído luz a mi vida. Pero eres una princesa, la heredera de un pueblo. Yo soy solo un vaquero solitario. Eres el hombre que me enseñó que el hogar no es un lugar, sino donde está el corazón, respondió María. Eres el hombre que me mostró que es posible comenzar de nuevo sin olvidar de dónde vienes. Se volvió hacia su padre y su pueblo. Propongo que Alfonso y yo nos casemos en una ceremonia que honre tanto las tradiciones tribales como las blancas. Que nuestro matrimonio sea el primer paso hacia la unión de nuestros mundos. Mape consideró las palabras de su hija. Podía ver la determinación en sus ojos, la misma fuerza que había visto en su esposa cuando decidió casarse con él a pesar de las diferencias culturales. Si ese es tu deseo, hija mía, tienes mi bendición,
Pero habrá desafíos. Habrá quienes de ambos lados se opongan a esta unión. Lo sé, respondió María, pero también sé que es lo correcto. En ese momento, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Eran colonos blancos, armados y con aspecto amenazador. A la cabeza del grupo venía el sheriff del pueblo de Piedra Blanca. «Entreguen al vaquero», gritó el sheriff. «Está acusado de ayudar a una fugitiva». María se interpuso entre los colonos y Alfonso. «Yo no soy ninguna fugitiva», gritó. «Soy la hija del jefe Mapé y estoy en tierra de mi pueblo». «Los informes dicen que fue secuestrada por indios hostiles», respondió el sheriff. «Venimos a rescatarla». María se dio cuenta de que Naal Nish había logrado enviar mensajes falsos al territorio blanco, tratando de provocar un conflicto incluso desde su prisión. «No he sido secuestrada», gritó María. «Estoy aquí por mi propia voluntad». «Deje que la señorita hable por sí misma», respondió el sheriff, «sin influencia india». La tensión se elevó peligrosamente. Los guerreros tribales se prepararon para la batalla, y los colonos hicieron lo mismo. María sabía que este era el momento definitivo. Tenía que demostrar que era posible la coexistencia, o todo lo que había aprendido en la cueva sería inútil. «Detengan», gritó con voz que resonó por todo el valle. «Soy Aiyana María, hija del jefe Mapé y ciudadana del territorio. Hablo por mi propia voluntad». Se dirigió hacia el centro del espacio entre los dos grupos. «He vivido en ambos mundos. He aprendido que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Este hombre, Alfonso Mendoza, me salvó la vida y me ayudó a encontrar mi camino a casa. No es mi captor, es mi futuro esposo». El sheriff se veía confundido. Claramente no había esperado esta declaración. «¿Está segura, señorita? ¿No está siendo coaccionada?» «Estoy completamente segura», respondió María, «y propongo que ustedes sean testigos de nuestra boda, que sea el primer paso hacia la paz entre nuestros pueblos». Durante varios minutos nadie habló. La propuesta era tan audaz, tan sin precedentes, que nadie sabía cómo responder. Finalmente, el jefe Mape se acercó al sheriff. «Mi hija habla con sabiduría», dijo en español cuidadosamente pronunciado. «Propongo que celebremos esta boda como símbolo de paz entre nuestros pueblos, que sea el comienzo de una nueva era». El sheriff miró a María, luego a Alfonso, luego a la multitud de ambos lados. Podía ver que María estaba genuinamente feliz y libre, no coaccionada. «Si es lo que realmente quiere, señorita, entonces supongo que no tenemos objeciones». Y así fue como, 3 días después, se celebró la boda más inusual en la historia del territorio. María vistió tanto el vestido ceremonial tribal como un vestido blanco tradicional, cambiándose a mitad de la ceremonia. Alfonso pronunció sus votos en español y en la lengua tribal, con ayuda de Tane, quien había llegado para servir como intermediario. El jefe Mapé y el sheriff firmaron juntos el documento oficial de matrimonio, el primero de su tipo en reconocer tanto la autoridad tribal como la territorial. Pero la verdadera magia sucedió después de la ceremonia, cuando las familias de ambos lados comenzaron a compartir comida, historias y risas. Los niños jugaron juntos, las mujeres intercambiaron recetas y técnicas de costura, y los hombres discutieron técnicas de ganadería y agricultura. Un año después, Alfonso y María habían establecido una granja en la frontera entre los dos territorios. Su hogar se había convertido en un lugar de encuentro para personas de ambas culturas, un lugar donde se resolvían disputas y se celebraban alianzas. María había dado a luz a un hijo, un niño de ojos grises como los suyos y cabello oscuro como el de Alfonso. Un día, mientras el niño jugaba en el jardín que María había plantado con flores tanto nativas como importadas, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué mi nombre lleva el del abuelo Mape y el del papá Alfonso?». María sonrió, recordando el momento en la cueva cuando había visto en las llamas la imagen de este niño, que sería el primero de una nueva generación que no vería diferencias entre culturas, sino solo familia. «Porque, mi pequeño águila», respondió, «llevas en tu nombre la historia de 2 mundos que se unieron por amor».
Llevas el legado de todos los que lucharon para que pudieras crecer en un mundo donde no tienes que elegir entre ser una cosa o la otra. Puedes ser todo lo que eres. Alfonso se acercó desde el campo, donde había estado trabajando con algunos de los jóvenes tribales que habían venido a aprender técnicas de agricultura moderna. Su piel estaba bronceada por el sol y tenía tierra en las manos, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. ¿De qué hablan?, preguntó, levantando a su hijo en brazos. De nombres y destinos, respondió María, y de cómo a veces perderse es la única manera de encontrarse a sí mismo. En la distancia, una águila voló sobre su hogar, planeando en los vientos del desierto. María la observó hasta que desapareció en el horizonte, llevando consigo las promesas de un futuro donde los puentes serían más fuertes que los muros y donde el amor sería más poderoso que el miedo. El desierto rojo se extendía a su alrededor, vasto y hermoso, ya no como una barrera entre mundos, sino como el corazón de un nuevo hogar donde todas las culturas podían florecer juntas bajo el mismo cielo infinito. Muchos años después, cuando los historiadores escribieron sobre el período de transición en el territorio del Desierto Rojo, siempre mencionaban la historia de Ayana María y Alfonso Mendoza. Su matrimonio había sido el catalizador para una serie de tratados y acuerdos que transformaron la región en un modelo de coexistencia pacífica. La granja que habían establecido se convirtió en una escuela, donde niños de ambas culturas aprendían juntos. María enseñaba las tradiciones tribales y Alfonso las técnicas modernas de agricultura y ganadería. Su hijo, al crecer, se convertiría en el primer representante mixto elegido al Consejo Territorial. Nalnish, después de cumplir su destierro, regresó años después como un hombre cambiado. El tiempo en soledad le había enseñado humildad y pidió perdón por sus acciones. María y Alfonso lo acogieron en su hogar, demostrando que la redención era posible incluso para aquellos que habían causado el mayor daño. Tane continuó sirviendo como mediador entre culturas hasta su muerte pacífica a los 80 años, siempre considerado como el sabio que había ayudado a construir puentes donde otros solo veían abismos. Y en las noches claras del desierto, cuando las estrellas brillaban como diamantes sobre la tierra roja, los niños de la región escuchaban la historia de la mujer que perdió su nombre para encontrar su destino y del hombre que encontró el amor cuando ya no lo buscaba. Era una historia de segunda oportunidades, de culturas que se encontraban, de prejuicios que se desmoronaban y de la verdad eterna de que el amor verdadero no conoce fronteras. Y en el corazón del desierto rojo, donde todo había comenzado, las flores silvestres continuaban creciendo cada primavera, mezclando colores y especies en un tapiz natural que recordaba que la belleza más grande surge cuando diferentes elementos se unen en armonía perfecta. La desconocida del desierto había encontrado su camino a casa y al hacerlo había mostrado el camino a todos los demás. Deja en los comentarios "Camino a casa" y dime qué te pareció la historia. Estaré contestando, mientras puedes seguir viendo más historias en nuestro canal.